Una vez más, una voz que muchos consideran instrumento del destino ha pronunciado palabras inquietantes frente a las cámaras, y, como en tiempos antiguos, la mayoría no ha escuchado. Dijo: «Esta no es mi guerra», palabras que resuenan con una fuerza espiritual que va más allá de lo político. Mientras las iglesias históricas arden misteriosamente en Canadá y otras regiones otrora consagradas al Evangelio, los cielos parecen anunciar juicios, y las estructuras que alguna vez representaron fe han sido consumidas por un fuego que no es meramente físico. ¿Casualidad? No. Como está escrito, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. 1 Pedro 4, 17. Esta no es solo una crisis entre naciones. Es una guerra espiritual entre el reino de la luz y las tinieblas. El templo de Sant Ars, erigido sobre antiguos altares paganos, representa ahora un umbral reabierto por la apostasía y la indiferencia. Las palabras de Trump, lejos de ser simplemente diplomáticas, son el eco moderno de figuras bíblicas como Jehu, que derribaron ídolos sin destruir completamente el sistema que los sustentaba. Esta dualidad profética, este juego de restaurador y disruptor, nos advierte que no debemos poner nuestra fe en hombres, por más influyentes que parezcan. Como dijo Cristo: «Mi reino no es de este mundo». Juan 18, 36. Líderes hablan de paz, pero las armas siguen fluyendo. ¿No es esto lo que el profeta anunció? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5, 3. Y mientras se alzan tratados y promesas vacías, el verdadero conflicto se acerca, la guerra del Cordero, la que no se gana con ejércitos, sino con santidad. La humanidad está siendo preparada para aceptar un falso Mesías, una figura de luz con sombra en el alma, y muchos serán engañados, pues no conocen la verdad. Pero tú, que tienes ojos para ver, entiende. Las llamas que consumen templos están llamando a despertar, porque cuando el altar externo se derrumba, el altar interior debe arder con más fervor. Esta no es la hora de adorar al líder, sino de alistarse para el rey. Viene no como un niño, sino como jinete fiel y verdadero, con ojos como llama de fuego. Que cada iglesia en llamas nos recuerde que el corazón debe encenderse en adoración antes de que caiga el fuego final. La cuenta regresiva ha comenzado, y como los sabios entendieron los tiempos en los días de Daniel, hoy el remanente debe discernir. Esto no es una guerra de hombres, es la guerra de Dios. Pero después de aquella declaración, muchos comenzaron a preguntarse si realmente deseaba detenerlo ahora, pues ¿por qué sigue permitiendo que armas y estrategias militares circulen tras el velo? Hay algo profundo que muchos no ven, y es grave. Recordad que hace unos días fue propuesto por un líder extranjero como candidato perfecto al Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, sus actos recientes no concuerdan con sus palabras, confirmando lo que ya advertía la Escritura. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5, 3. Y es aquí donde el Espíritu reveló algo más profundo, que nunca oiréis en los púlpitos de moda ni en los análisis políticos. Esos templos ardiendo no son solo madera y piedra consumidas, sino antiguos altares paganos reclamando territorio, lugares que fueron alzados sobre suelos consagrados a espíritus elementales y potestades regionales mucho antes de que se construyeran las catedrales. Ahora, tras perderse la llama de la fe verdadera y crecer la apostasía, el vallado espiritual ha caído y los antiguos moradores espirituales despiertan, retomando altares abandonados. De ahí, esos fuegos, esos cielos extraños y terremotos en lugares estratégicos, Canadá, Francia, partes del Reino Unido y California, que antaño alumbraron avivamientos y ahora son campos de batalla invisibles. Y lo más inquietante, cuando una iglesia arde y nadie clama, se entrega terreno legal al enemigo para acallar el evangelio en esa región. No es un fuego cualquiera, sino un decreto del reino de las tinieblas. Hemos apagado vuestra lámpara. Esto mismo conecta con aquella frase de «Esta no es mi guerra», que no es simple retórica de paz, sino parte de un guión divino. Líderes que sirven como figuras de transición, restauradores y a la vez disruptores, reflejando el patrón bíblico de reyes como Jehú, que derribó a Jezabel,
pero no destruyó todos los ídolos. Así, mientras algunos le ven como salvador, otros como destructor, en realidad prepara el escenario para el verdadero clímax espiritual. Y aquí conviene recordar que ciudades y gobiernos fueron trazados sobre líneas geométricas y corredores sagrados conocidos por antiguos constructores, que conectan templos, fortalezas y centros de poder. Por eso incendios, truenos sobre Jerusalén o seísmos bajo capitales no son casualidad, sino señales moviéndose por esas sendas invisibles. La guerra que viene no es de banderas ni tratados, es la guerra del Cordero, anunciada en Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ningún hombre, por carismático que sea, puede atribuirse esa victoria. Ni tratados de paz ni discursos salvarán naciones cuando retumbe la trompeta final. Por eso, cuando veáis templos quemarse, líderes hablar de paz mientras se arman, y prodigios en el cielo, recordad, no es el fin, sino el parto. Son dolores de los últimos tiempos, señales de que el Hijo del Hombre está a las puertas. No os asustéis, pero estad despiertos. Porque así como en los días de Noé, mientras comían, bebían y edificaban, vino el diluvio y lo arrebató todo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos dirán, aquí está el Cristo, allí está el Cristo, pero no salgáis tras falsas señales, ni tras ungidos de apariencia pacífica, que en realidad llevan el espíritu del anticristo disfrazado de luz. Porque el verdadero fuego no consume templos, sino corazones. El verdadero avivamiento no nace de estrategias humanas, sino de arrepentimiento profundo y clamor ininterrumpido. Y mientras no se levanten verdaderos intercesores a reclamar el terreno perdido, la oscuridad no hará sino crecer más densa. Escucha bien esto, y oro para que atraviese tu espíritu como una espada de doble filo. Dios no está permitiendo que ciertas estructuras colapsen porque nos haya abandonado, sino porque está separando a los auténticos de los impostores. Una iglesia construida sobre el turismo, la política o una religión muerta no podrá resistir la tormenta que se avecina. Pero aquellos cuyos corazones conocen el suelo en oración secreta serán los últimos en pie cuando todo lo demás se derrumbe. ¿Y qué hay del eco que aún resuena en la declaración? ¿Esta no es mi guerra? Aunque suene como una súplica de paz, ¿y si en realidad fuera parte de un guión divino que se está cumpliendo? Porque te lo digo, lo sepa o no, ese líder no es el fin, sino un tránsito. Como en los patrones bíblicos, siempre hay un rey de transición mitad restaurador, mitad perturbador como Jehú, quien derrocó a Jezabel pero no destruyó todos los ídolos. Así también hoy se sacuden sistemas con una mano, mientras con la otra se reconstruyen en secreto. Esta es la paradoja que el remanente debe discernir. Y ahora escucha. Hay una profecía escondida a plena vista, no en escrituras, sino en la arquitectura espiritual de las naciones. Antiguas líneas geométricas conocidas por masones, jesuitas y cabalistas conectan centros de poder, gobiernos, templos, bancos y fortalezas. Por esos corredores fluye algo más que autoridad terrenal. ¿Por qué importa esto ahora? Porque cuando ves incendiarse iglesias antiguas como la de St. en Canadá, o un terremoto sacudir los cimientos bajo Washington, D.C., o truenos sobre el monte del templo en Jerusalén, no son simples coincidencias. Son señales coordinadas viajando por autopistas espirituales trazadas siglos atrás. Y aquella frase, no es mi guerra, quizá no sea simbólica, sino profética. Porque la guerra que viene, la que dividirá el trigo de la cizaña, la que revelará al hombre de pecado, no es política, sino celestial. Es la guerra del Cordero. Apocalipsis 17, 14 lo dice claramente. Estos combatirán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Ningún líder humano puede adjudicarse esta batalla. Ningún pacto terrenal podrá resistir el peso de esta confrontación final. Porque la verdadera guerra no se libra en parlamentos, ni en campos de batalla, ni en pantallas de televisión, sino en los altares secretos del corazón, donde cada alma decide a quién servirá. El grito de «Esta no es mi guerra» puede sonar como negación, como distancia, como indiferencia, pero en el lenguaje del espíritu podría ser el gemido de un alma
que aún no reconoce que ya está dentro de la trinchera, porque cuando el Cordero avanza, no llama a ejércitos armados, sino a testigos fieles. No recluta por conscripción, sino por convicción. Y aquel que dice, no es mi guerra, tal vez esté a punto de descubrir que es precisamente su guerra no por odio, sino por amor, no por dominio, sino por redención. Y tristemente, muchos de los que se llaman cristianos están luchando por el reino equivocado. No porque sean malvados, sino porque no han sido instruidos en la agenda oculta que se mueve tras las cortinas del escenario mundial. Escucha bien esta revelación final, porque va a sacudir tus certezas. El enemigo no solo se opone a la profecía, ahora la está falsificando. En los días finales, el adversario no luchará contra la palabra, la imitará. El falso ungido, aquel que vendrá con apariencia de cordero, pero hablará como dragón, Apocalipsis 13, 11, cumplirá muchas profecías mesiánicas, pero en una forma pervertida y especular, traerá una paz ilusoria a Israel. Permitirá el culto en el templo, hablará de unidad, moralidad y piedad, pero todo será una imagen distorsionada, un eco vacío del reino verdadero. Y el mundo, sediento de salvación, está siendo programado para aceptar una figura mesiánica artificial. Por eso los medios, las naciones e incluso muchas iglesias están divididas. Ya sea que lo ames o lo detestes, no lo hagas tu Salvador, porque mientras algunos proclaman que están aquí para terminar la guerra, el Cordero Eterno declara, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Apocalipsis 22, 13. Él no culminará la historia con armas humanas, sino con la espada que sale de su boca, no con tratados políticos, sino con gloria y juicio justo. Recuerda esto, cuando las iglesias arden, cuando los líderes predican paz mientras financian guerras, cuando señales extrañas cruzan los cielos y el discernimiento espiritual se vuelve raro como el oro fino, es entonces cuando el remanente debe levantarse, no con miedo ni con odio, sino con fuego santo. Porque la esposa no debe prepararse para un político, ni siquiera solo para un avivamiento, sino para el regreso del Rey. Y él viene, no como un niño en un pesebre, sino como el jinete del caballo blanco, con ojos como llamas de fuego y una corona de justicia. Cada templo que arde nos recuerda que el verdadero altar no es de piedra ni madera, es el corazón, que arda por él antes que el fuego descienda de nuevo. Porque esto no trata solo de santos, sino de cada nación, cada alma. El reloj profético está en marcha, y el mundo aún no ha despertado al estruendo que se avecina. Por tanto, no debemos caer en el pánico, sino rendir nuestro tiempo a la oración, como centinelas en la oscuridad, aguardando la luz del amanecer. Escucha esta oración con el corazón tembloroso y el alma despierta. Padre Celestial, Altísimo Dios, Eterno Señor entronado por encima de todo poder y dominio visible e invisible, venimos ante ti con reverencia y asombro, sabiendo que la hora es tardía y las señales ya no pueden negarse. No elevamos esta oración como rutina religiosa, sino como un grito desesperado de una generación que ve cómo la tierra se tambalea bajo sus pies. Gracias, Señor, por el don del discernimiento en esta hora donde tantos duermen. Gracias porque sigues hablando, advirtiendo, llamando, incluso cuando tu voz es ignorada. Los incendios en templos no son meras catástrofes físicas, sino proclamas espirituales. Las antiguas fortalezas del mal se están reactivando donde el altar de la fe ha sido abandonado. Lugares como Canadá, Francia o California, antaño faros de avivamiento, ahora se han convertido en campos de batalla invisibles. Como está escrito, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Efesios 6, 12. Pedimos que el fuego regrese, no solo el juicio, sino el fuego de tu espíritu, consumiendo el orgullo, la rebelión y la idolatría. Intercedemos por las naciones, por aquellas que bebieron del Evangelio y ahora sorben confusión. Perdónanos por cambiar la verdad por entretenimiento, por tener altares sin fuego y congregaciones sin convicción. Despierta a tu remanente, despierta a los profetas dormidos, sacude la comodidad espiritual y arranca la venda de los ojos. Derriba toda paz falsa ofrecida por líderes que no te conocen.
expón toda mentira y desenmascara a los falsos mesías. Que tu pueblo no sea engañado por promesas vacías, porque solo tú eres nuestro refugio. Declaramos que el Cordero, no un gobernante humano, es quien pondrá fin a esta guerra. Como dice Apocalipsis 17, 14, estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. No es una guerra política, es la guerra del Cordero, y en ella no vencerán los poderosos, sino los que oran en secreto, los que esperan con aceite en sus lámparas. Mientras el mundo debate tratados y estrategias, la verdadera batalla avanza entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Por eso oramos. Ven, Señor Jesús, no solo como esperanza lejana, sino como realidad inminente. Rompe los cielos y desciende, como en los días del Sinaí, con gloria que no puede ser ignorada. Que tu venida no sea un susurro olvidado, sino un trueno que despierte a los muertos en pecado y estremezca los tronos de la arrogancia humana. Ven, Espíritu Santo, llena de nuevo tu templo, no solo de adoración, sino de fuego santo. Que cada corazón quebrantado sea tu morada, que cada lágrima derramada por la justicia sea recogida como ofrenda ante tu trono. Restaura tu iglesia, no con estrategias del mundo, sino con tu poder. Que tu palabra no sea reducida a mensaje cultural, sino proclamada con autoridad profética. Que los valientes se levanten, los fieles perseveren, y los cansados encuentren fuerza en tu nombre. No tememos al caos, porque tú eres el Señor sobre la tormenta. No tememos al miedo, porque tú eres nuestra paz. Y aunque el mundo tiemble, aunque las naciones se confabulen, aunque el mal parezca triunfar por un momento, nosotros clamaremos: tu reino viene, tu voluntad se hará, porque tú, oh Dios, estás sentado en tu trono, gobernando desde la eternidad. Y al final, no será la diplomacia, ni el poder militar, ni la ciencia quien salve al mundo, sino tu misericordia, tu justicia y tu regreso glorioso. Ven, Señor Jesús, ven rápidamente. Amén. Estás preparando a tu novia, oh Señor, y nosotros decimos: prepáranos, límpianos, purifícanos, sepáranos como tuyos, desnúdanos de toda alianza falsa y de toda dependencia carnal en salvadores humanos, que ningún nombre humano reciba la gloria que solo a ti pertenece. Hoy levantamos un clamor no por figuras políticas, sino por tu propósito eterno en medio de una hora profética donde cada actor, consciente o no, cumple un papel en tu guión divino. Como dijo el apóstol Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11. No se trata de presidentes ni tratados de paz, sino del Rey de Gloria que pronto regresará por la puerta oriental. Oramos por la tierra que lleva tu nombre, Israel, y por Jerusalén, ciudad de tu regreso, para que caigan las escamas de los ojos de los que aún no te ven como el Mesías verdadero, y no sean seducidos por el pacto de engaños que se avecina. Y mientras iglesias arden misteriosamente y gobiernos declaran paz mientras se preparan para la guerra, recordamos que esto no es una coincidencia, sino señales del cielo, como relámpagos que anuncian que el tiempo se agota. Las antiguas estructuras construidas sobre altares paganos están siendo reclamadas por poderes espirituales que resurgen, y los que tienen discernimiento lo saben. Como dijo Jesús: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2, 7. Renunciamos a toda mentira del espíritu del anticristo que ha invadido medios, escuelas, gobiernos e incluso iglesias. No adoraremos la imagen, no tomaremos la marca, no venderemos nuestra identidad por aprobación humana. Espíritu Santo, mantén nuestras lámparas llenas, que el aceite de la intimidad fluya, que nuestras vestiduras estén lavadas en la sangre del Cordero. Recuérdanos que no somos espectadores, sino soldados, no víctimas, sino vencedores, llamados a pararnos en la brecha, a tocar la trompeta, a advertir, a amar y a declarar que el León de Judá viene. Porque como dice Apocalipsis 17, 14, lucharán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Este no es el fin según los hombres, sino el principio del reinado del Santo, Maranata. Ven, Señor Jesús, ven pronto, ven con justicia, ven con gloria, ven y reina por los siglos.
Pero mientras el cielo aún guarda silencio y las trompetas del juicio no han sonado, fortalécenos, sosténnos, capacítanos, unge nuestras frentes con santidad y prepara nuestras almas como novia sin mancha. Que ninguno de los que escuchan esta súplica quede atrás en la oscuridad. Que ningún oído sea engañado por el susurro del antiguo engañador en esta hora decisiva. Que ningún altar arda, si no es por el fuego santo que desciende desde lo alto. Porque lo que vemos iglesias ardiendo sin explicación, líderes que hablan de paz mientras siembran armas, cielos con señales que los hombres no pueden descifrar, todo esto no es casualidad, sino cumplimiento. Como dijo el apóstol, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5, 3. Lo que muchos llaman política es en realidad una guerra invisible entre la luz y las tinieblas. Ya no se trata de ideologías, sino de altares. Y como en los días de Elías, el verdadero fuego hará la diferencia. Las naciones tiemblan no solo por terremotos físicos, sino porque los cimientos espirituales están siendo sacudidos. Los que poseen discernimiento saben que el regreso del Rey está cerca. No volverá como cordero, sino como león, con ojos como llama de fuego y una espada que sale de su boca. Así como fue profetizado, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17, 14. Que esta oración sea como incienso que sube, sellada no en nombre humano alguno, sino en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del que fue, del que es y del que ha de venir. Amén.